Bienvenido y bienvenida a este podcast de El futuro está en ti, donde buscamos solucionar tus dudas sobre la elección de especialidades. A lo largo de todos estos episodios que hemos tenido, hemos indagado muchos ámbitos y muchas áreas interesantes que tiene Duoc dentro de su abanico de especialidades, y una de ellas es la que abarcaremos hoy día, que es ciencia de datos. Ciencia de datos está en la palestra, y ya que es la especialidad en la que está el centro de muchas decisiones importantes que toman las empresas. Y es por esto que hoy trajimos acá a un profesor de Duoc y aparte un profesional que pasa y trabaja en esta área de ciencia de datos, quien es Paulo Fuentes. ¿Qué tal, Paulo? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, Mati. Encantado. No, muy contento de poder acompañarlos. Buenísimo, me alegro. Bueno, aquí es donde vamos a tratar de solucionar de muchas preguntas de cómo transformamos los datos en conocimiento, cómo se identifican patrones, cómo sirven todos estos datos para identificar tendencias o también cómo ayudan a tomar decisiones a las empresas. Perfecto. Claro, cuando Vamos por escuchamos hablar de ciencia de datos, quizás mucha gente significa o se le viene a la cabeza muchos números, gráficos, datos y todo, que desde una manera más profesional, ¿qué nos podrías decir que es la ciencia de datos? Pues ciencia de datos es un proceso de reunir muchas capacidades académicas, me refiero a estadística, matemática, informática, juntarlas con un elemento muy importante que es conocimiento de negocio para poder gestionar y poder guiar un proceso de toma de decisiones en una organización, sea pública o privada. Buenísimo. Es eso. Pero entonces podríamos decir como que la ciencia de datos también tiene mucho matemática, mucho también tema de decisiones dentro de esta... Completamente, sí, sí. Tenemos un fuerte componente de fundamentos de matemática y estadística. Ya todo lo que estuvimos viendo en el colegio, de cálculo, de estadística, todo se lleva la vida acá. Claro. ¿Cómo podríamos decir que se diferencia la ciencia de datos de la inteligencia artificial o de la ingeniería de datos? Ya, bueno, yo creo que podemos encapsular todo dentro de ciencia de datos, pero para ser más específicos, si queremos diferenciar ingeniería de datos e inteligencia artificial, me gustaría darte tal vez una analogía. Yo en mi casa vivo con mi esposa y si pensamos en cuando vamos a cocinar, mi esposa se encarga de ir al súper y traer las cosas. Yo me encargo pues de hacerme la cocina y preparar la comida. Entonces piensen en la ingeniería de datos como el proceso de ir a traer los ingredientes del súper y ponerlos, escogerlos ya. Nadie quiere ir al súper o a la feria y traer un pimentón dañado o comprar de más, ya. Eso podría ser de forma análoga la ingeniería de datos, y la inteligencia artificial comprende cualquier tipo de técnica que vamos a utilizar para sacarle información a ese conjunto de datos y convertirlos en acciones específicas. Mira, buena analogía igual de su parte. Claro que yo creo que ahí es donde surge la duda de repente, como todo se trabaja con datos, los estudiantes tendemos a pensar de que todo es lo mismo, pero claro, podemos ver que la ciencia de datos es como ya trabajar todos estos datos y darles forma, me imagino, ¿no? Sí, es que dentro del ejercicio profesional, trabajar con datos requiere superar retos que son bastante importantes, retos técnicos y retos organizacionales. ¿A qué me refiero? Que las empresas tienen muchas fuentes de información. Nosotros estamos constantemente produciendo información, entonces imagínense juntarlos tan siquiera de una forma que sea relevante y que sea valiosa, ¿ya? Hay que superar muchos retos de limpieza de datos, de saber seleccionar, ¿ya? Entonces ahí hay un montón de problemas que hay que solucionar, y la ingeniería de datos nos ayuda a resolverlos. Claro. Entonces, ¿qué podríamos decir que es lo que aprende un estudiante al decidirse por estudiar la especialidad de ingeniería de datos? O sea, discúlpame, ciencia de datos. Ya, bueno, si nos queremos concentrar en la especialidad, pues mira, vamos a fortalecer los fundamentos de matemáticas y estadística aplicada. Ya, eso nos va a llevar después a aprender aprendizaje automático o machine learning, ya.
También tendremos ahí un fuerte conocimiento de informática, que lo vamos a encapsular en lo que llamamos Big Data, porque tenemos que estar utilizando ciertas herramientas, ya, porque no es lo mismo trabajar con 50, con 100, con 200 datos en un Excel, o trabajar con 3.000 millones de datos que vamos a tener en una instancia de Spark, por ejemplo. Todo lo que hacemos tenemos que llevarlo a un lenguaje que sea entendible por las demás personas. Entonces también tenemos que transformar todo nuestro proceso de generar bases de datos y hacer modelos en elementos entendibles por un abogado, por un cocinero, ¿sí? Por personas que toman decisiones, ya, por fuera de nuestra especialidad. Entonces vamos a aprender a hacer visualizaciones, a contar historias con datos, ya. Entonces es un conjunto de disciplinas todas complementarias que ayudan a que los estudiantes puedan tener un conjunto de competencias bastante valiosas para las organizaciones, porque van a estar guiando de inicio a fin un proceso de toma de decisiones, y que no solamente se queden en entregar conocimiento, se queden darle valor a una empresa o a un emprendimiento que tengan. No piensen que esto simplemente sirve para trabajar en grandes empresas. Si ustedes piensan en hacer emprendimientos de su parte, también el conocimiento en ciencia de datos va a ser bastante valioso, ¿ya? Porque vamos a poder llevar todo ese conocimiento a acciones reales, concretas, que permiten generar más ingresos, que permiten salvar vidas de personas, que permiten ahorrarle tiempo a las personas. Eso. Claro, yo creo que ese es como el punto más interesante, o a mi parecer, de la ciencia de datos, es como cómo ayuda al tema de la toma de decisiones, ya que al fin y al cabo, cuando tú o yo elegimos, no sé, una red social, estamos generando datos todo el tiempo, y más ahora que estamos con el teléfono en la mano, y todo esto genera métricas que son analizables por modelos de Machine Learning, que después se pasan a Big Data y se pueden ocupar en esta toma de decisiones. Bueno, dentro también de esta aclaración como de lo que se va a aprender o aprenderá un eventual prospecto a estudiar ciencia de datos, es de qué herramientas van a utilizar ellos, herramientas tecnológicas o no, dentro de su aprendizaje en ciencia de datos. Ya, muy buena pregunta. Yo creo que podemos empezar por las herramientas de programación. Vivimos en una época en donde hay lenguajes de programación muy consolidados y enfocados en la ciencia de datos. Es básicamente Python, ya, será el lenguaje de programación principal, que está muy fortalecido en la actualidad por la forma en la que complementamos la programación con inteligencia artificial, ¿ya? Después podemos pasar a herramientas de gestión de datos como tal, entonces cosas tan básicas como una base de datos, pero también herramientas más elaboradas como orquestadores de procesos de datos o de ETLs, dependiendo de las necesidades. Las ETLs son procesos específicos de mover datos de un lado a otro cumpliendo ciertos requisitos, ¿ya? Asimismo, también vamos a aprender a gestionar los recursos tecnológicos con los que se gestionan los procesos de ciencia de datos, que normalmente son recursos que requieren gran inversión y gran conocimiento. Me refiero, por ejemplo, a plataformas de datos como Snowflake, como Databricks o Spark, dependiendo de lo que sea el trabajo específico en las asignaturas, ¿ya? Pero también recursos de computación no centralizada como contenedores, algunas otras tecnologías que están enfocadas en que el estudiante entienda que solucionar problemas de la vida real en ciencia de datos no solamente es programar un modelo en Python, sino que ese modelo, que pueda ser un prototipo en nuestro computador, se lleve a la vida para que, por ejemplo, un banco pueda poner en producción, en funcionamiento, un modelo de selección de clientes, o para que el Ministerio de Salud en Chile puede hacer una priorización de atención médica sobre población vulnerable. Ya eso requiere pasar de prototipos a componentes en producción, claro, que son bastante retantes, y eso es lo que vamos a aprender. O como que sirvan un modelo de negocio también, pudiéndolo hacer más rentable aún. Sí, pues es que hay muchos ejemplos en Chile. Mira, pues les puedo mencionar dos: los bancos,
la salud también, pues en las telecomunicaciones ya tenemos empresas muy grandes de telecomunicaciones en el país que tienen una base de datos grandísima, ¿ya? También contamos con con una industria de software muy potente en el país, ¿ya? Que no solamente sirve intereses de Chile, sino intereses por fuera del país. A los ingenieros de software de Chile los solicitan por fuera de Chile, ¿ya? Entonces, hay muchas industrias en donde la ciencia de datos va a estar siendo requerida. Claro, como que hay una gama alta de empleabilidad en la que se podría desempeñar un estudiante que podría elegir ciencia de datos. Sí, sí. Acabo de mencionar las industrias, pero también yo creo que es importante que los estudiantes entiendan que no solamente se van a ver ellos en estas industrias como programadores, ¿ya? Existen diferentes perfiles dentro de las organizaciones que están cubiertos por lo que van a estar aprendiendo dentro de la especialidad. ¿A qué me refiero? Entonces pueden como estudiantes dedicarse a el desarrollo de modelos y a convertirse en científicos de datos, ya, pero también se pueden convertir en ingenieros de datos, también se pueden convertir en analistas de datos que están un poco más cerca del negocio, que no simplemente están desarrollando un modelo predictivo, por ejemplo, sino que están hablando con el gerente para asegurarse que lo que estamos identificando en un modelo sea llevado a la vida, que no sea mal interpretado, ¿ya? También tenemos trabajos relacionados con gestión de proyectos, ¿ya? Porque también llevar a la vida un proyecto de ciencia de datos desde su concepción o desde su planteamiento inicial hasta la puesta en producción comprende un círculo o un ciclo completo en donde nosotros como profesionales tenemos que acompañar constantemente que la organización no le tema al cambio, que la organización sepa entender los datos que está generando, ¿ya? Y que pueda generarle el mayor provecho a las inversiones que hacen. Las organizaciones invierten mucho dinero en plataformas de datos, en herramientas de aprendizaje de máquina, invierten mucho dinero en inteligencia artificial, pero lo hacen esperando tener un retorno, claro. ¿Ya? Si no, no tendría sentido pagar por ChatGPT, por Snowflake, por licencias de Power BI, ¿ya? Lo hacen con una intención y es nuestra labor, es nuestra tarea hacer que eso se cumpla. Claro. Bueno, igual también quizás intentando aterrizar un poco todos estos términos, tengo como la siguiente pregunta de qué tipo de problema se podría solucionar con la ciencia de datos. Ya, algunos ejemplos, ¿cierto? Sí, algún ejemplo como para poder aclarar. Ya, mira, un ejemplo muy común puede estar relacionado, por ejemplo, con el desarrollo de videojuegos, ¿ya? Nosotros como desarrolladores de videojuegos esperamos crear juegos que tengan ciertas características, me refiero a que puedan ser atractivos para los jugadores, que generen relaciones que duren en el tiempo, ¿ya? Y para eso podemos basarnos en información que ya tenemos, ¿ya? Sobre otros juegos, sobre cómo hemos logrado que otros jugadores se enganchen en un videojuego, que gasten una buena cantidad de tiempo. De pronto, si el juego está pensado para ser monetizado, pues que el juego también genere la monetización que se espera. Y tenemos historia para eso. Entonces, un muy buen ejemplo es el desarrollo de videojuegos, porque las plataformas de videojuegos van recopilando constantemente información de cómo nosotros gastamos tiempo en los juegos, qué nos llama más la atención, qué cosas nos resultan difíciles y tal vez las alejamos, ¿ya? Ese es un muy buen ejemplo. Claro, lo que entiendo yo, sintetizando, es que se podría decir que al fin y al cabo el uso de la ciencia de datos puede servir como en dónde buscar, como en base a la información ya que ya recabada, como ver dónde se pone el esfuerzo, ver dónde se pone la inversión, como usted dijo, de parte de una empresa, ¿no? Exacto, sí. Claro. Como el ejemplo de los videojuegos, te puede dar muchos otros ejemplos, pero siempre están basados en la misma lógica de que a lo largo del tiempo siempre es relativamente fácil identificar patrones de comportamiento. Si nosotros pensamos, no sé, en algo como el fútbol, sabemos siempre que, no sé,
Colo-Colo es el equipo que más clásicos ha ganado. Entonces, si tenemos que pensar quién va a ganar el siguiente clásico, el patrón nos indica que puede que sea Colo-Colo. ¿Ya? Entonces, es esa misma lógica. Apostar por él. Sí, exacto, por ejemplo. Claro. Bueno, igual también, ya también tratando de como sintetizar esto y cerrarlo, si pudiéramos como alentar a los estudiantes de una forma, siempre los estudiantes buscan la opinión de alguien que ya trabaja en esto. Entonces te tengo la siguiente pregunta, la pregunta sello. Si tú tuvieras 18 años y ya teniendo toda la experiencia que tienes trabajando en una empresa de ciencia de datos, ¿por qué elegirías estudiar ciencia de datos de nuevo? Ya, yo creo que la razón que me mantendría como nuevamente un estudiante de ciencia de datos es que he encontrado afortunadamente una empleabilidad bastante alta. Ya he podido trabajar en diferentes industrias. Yo tengo aproximadamente 13 años de experiencia y en todas las industrias que he trabajado en telecomunicaciones, en el sector financiero, en consultoría política, ya en todas siempre he podido desarrollar un rol analítico, ¿ya? Y creo que si eventualmente, no sé, pudiera tener otra vez 25 años, estaría bastante satisfecho en ese aspecto. Claro, o sea que se podría decir que hay una gran versatilidad dentro de esta elección de ciencia de datos. Sí, también le diría a los estudiantes, porque entiendo que tal vez yo salí de la universidad en una época que puede ser diferente. No tengo 60 años, pero pues ustedes me entienden. Yo salí de la universidad en el 2010. Sé que la época parece diferente, sé que tecnologías como la inteligencia artificial parecen amenazantes, pero yo creo que para todos nosotros debe ser claro que las organizaciones invierten para poder ver valor agregado en los procesos en donde generan, pues donde generan dinero, ya básicamente. Entonces, es fácil para nosotros como profesionales que digamos que ya tenemos un poco más de experiencia, o para ustedes que van a estar recién empezando, generar ese valor para las organizaciones. Las herramientas pueden ser un poco diferentes, pero generarle valor para las organizaciones, generar valor para esas organizaciones o para ustedes mismos a través de un emprendimiento es algo que la ciencia de datos ofrece en la actualidad. Podríamos decir que como en los datos, entonces, si te gusta generar, si te gusta buscar, si te gusta analizar tendencias o patrones, es como esta es tu elección que podrías tener. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos en este capítulo de Ciencia de Datos. Os espero haber sanado o haber respondido algunas preguntas que pudiste haber tenido tú como estudiante. Y bueno, darte las gracias por acompañarnos en otro de nuestros capítulos. Esperamos que sigas en esta búsqueda también de qué te apasiona y responder tus preguntas, si no es con tu profesor, acá con nosotros. Y bueno, darte las gracias y recordarte siempre que el futuro está en ti.